Buenas tardes, profesor. Quien le habla es el alumno Leonardo Rengo y Pacheco. Curso la carrera de diseño gráfico digital y soy del bloque PP03. El día de hoy voy a explicarle la actividad entregable 02 que usted nos ha dejado. Bueno, sin más preámbulos, voy a ir directo a lo que viene a ser la situación, ya que esto es la situación contextualizada, o sea, nos dicen de que nos pongamos en el lugar de un trabajador, ¿no? Eso ya lo sabemos todos. La situación 1 nos dice, se requiere extraer 900 litros de agua cada 3 minutos de un pozo de 150 metros de profundidad y se le asigna la siguiente tarea. Calcular la potencia necesaria que debe tener el motor de la bomba de agua. 2. También calcular, para los cálculos considere la situación ideal donde no hay pérdida de energía del motor. También exprese la potencia en caballos de vapor, que viene a ser CB, y en caballos de fuerza, que es HP. Bueno, acá me tomé la molestia de extraer los datos. Los datos vienen a ser extraer 900 litros, que es igual a también a kilogramos. Cada 3 minutos es igual al tiempo. Bueno, 3 minutos en segundos es 180 segundos, ya que cada minuto tiene 60 segundos. Y 150 metros de profundidad, que equivale a la distancia. Entonces, la potencia es lo que nos falta buscar. Entonces aquí tenemos, ¿no? La potencia, bueno, la fórmula de la potencia es fuerza por distancia sobre tiempo. Entonces sería 900, 900 litros, o sea, los datos que tenemos, ¿no? 900 por 10, que viene a ser la gravedad, por 150, que viene a ser la distancia. En sí, todo esto equivale a la fuerza, ya que la fuerza es, como digamos, masa por gravedad. Esa es una de las fórmulas de la fuerza. Esto multiplicado por la distancia, que es igual a 150 metros, dividido por dividido por el tiempo. Dividido por el tiempo, que es igual a 180 segundos, que le acabo de decir, que 3 minutos equivale a 180 segundos. Esto nos da un total de 7500 watts o 7.5 kW, ¿no? Bueno, un caballo a vapor equivale a 0,746 kilowatts. KW es kilowatts. A 0.746 kilowatts. Esto nos da un total de 986 caballos de vapor, o bueno, caballos de fuerza, que viene a ser HP, ¿no? Caballos de fuerza. La potencia vendría a ser 7.5 kilowatts sobre 0.746 kilowatts, lo cual nos da un total de 10 caballos a vapor. Bueno, caballos de vapor. Entonces la potencia vendría a ser igual a 10 por 0.986, lo cual nos da un total de 9.86 caballos de fuerza. O bueno, también resumiéndolo, sería 9.8 o bueno, 9.9 en sí, ya que esto se redondea. La segunda parte de esta misma situación nos dice, teniendo en cuenta que los motores, indican cuál es su potencia nominal, y en una situación real los motores sí tienen pérdida de potencia. O sea, en el ejercicio anterior no teníamos en cuenta lo que era la potencia, o sea, la pérdida de la potencia del motor, o bueno, la pérdida de energía. La pérdida de potencia. Explica usted con ejemplos qué significa eficiencia de un motor. Bueno, la eficiencia de un motor, o bueno, la eficiencia de un motor eléctrico es la relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada. La salida es potencia mecánica, la cual se calcula en base de par, y la velocidad requerida y la velocidad requerida y la entrada de energía eléctrica se calcula en base al voltaje y la corriente suministrados al motor. Un ejemplo vendría a ser, ¿no? Un motor consume una potencia de 3.6 kilowatts y es capaz de elevar cargas de 324 newtons de peso a razón a 10 metros por segundo. ¿Cuál es la eficiencia del motor? Bueno, acá tenemos, ¿no?, la potencia teórica, ¿no? O sea, de la teoría sería 3.6 por 1000 watts, lo cual nos da un total de 3600 watts. La potencia útil vendría a ser la fuerza por la velocidad, lo cual nos daría 324 newtons por 10 metros, 10 metros por segundo, lo cual la potencia útil sería equivalente a 3240 watts.
Esta vendría a ser el ejemplo, ¿no?, de la situación número 1. La situación número 2, seguimos con la situación número 2, lo cual nos viene a decir es lo siguiente, dice. En una prensa hidráulica, un camión de la empresa que tiene 1,8 toneladas de masa está colocado sobre un pistón B de 1 metro de radio y se solicita lo siguiente. Nos dice, la número 1 dice, si el pistón A tiene un radio de 20 centímetros, ¿qué fuerza mínima se le debe aplicar al pistón A para levantar el camión? ¿Cuál es la presión ejercida en el pistón A y cuál es la presión ejercida en el pistón B? Bueno, acá nosotros tenemos, ¿no?, lo que viene a ser ¿cómo se llama? La fuerza, en sí, la masa del camión B. La masa vendría a ser 1,8 toneladas, que vendrían a ser 1800 kilogramos, y el tiempo vendría a ser 9,8, ¿no? Es decir, el tiempo para resolver cuál sería igual a 1800 kilogramos por 9,8. 9,8 en sí, 1000 kilogramos por la gravedad, ¿no? O sea, para resolverlo. Para resolver en Newton sería 1800 kilos por la gravedad, que sería 9,8, o redondeando en 10, pero para ser más técnicos 9,8. Esto nos da un total de 17.640 newtons. Esto lo dividimos sobre 100, lo cual nos da un total de 3.528 newtons. Ya tenemos aquí la respuesta. Entonces, la presión ejercida en el pistón A, bueno, ya tenemos parte de la respuesta, ¿no? Sería la presión ejercida en el pistón A es equivalente a 3.528 sobre 20, ya que su radio es de 20 centímetros. Esto nos da un total de 176,4 centímetros al cuadrado. O sea, el radio, ¿no? La presión ejercida. 176,4. Entonces, para resolver, dice, ¿cuál es la presión ejercida del pistón A? Esta es la respuesta. 176,4. Ahora nos dice, ¿cuál es la presión ejercida en el pistón B? Nos dice, la presión ejercida en el pistón A es la misma que en el pistón B, porque se observa que el líquido de aquí, este comunicado, luego por el principio de Pascal, la presión en los dos pistones es la misma. Por lo tanto, se cumple de que el pistón 1 es igual al pistón 2. O sea, pistón A es igual a pistón B. La fuerza es igual a la fuerza B. Entonces, la presión ejercida en el pistón A viene a ser la presión ejercida en el pistón B. Ambas presiones son iguales. Ahora nos dice, si duplicamos la medida del radio del pistón B, ¿cuál sería la fuerza mínima que se debe aplicar al pistón A para levantar el camión? ¿Cuál es la presión ejercida del pistón A y cuál es la presión ejercida del pistón B? Bueno, acá tenemos, ¿no? Duplicamos la medida del radio del pistón B, ¿no? Acá sería 17.640 dividido sobre 200 nos da un total de 1.764 newtons. Entonces, la presión ejercida del pistón A en este caso sería 1.764 sobre 20, nos da un total de 88,2. Entonces, la presión ejercida del pistón A es la misma que en el pistón B. Por lo tanto, se cumplirá aquí también por la teoría de Pascal. Se cumple de que la presión 1 es igual a la presión 2. Seguimos aquí con la incógnita 3 que nos dice: las magnitudes, presión, fuerza y área, ¿cómo se comportan? Tanto sería directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Bueno, esta expresión matemática indica que cuanto mayor sea la magnitud de la fuerza aplicada, mayor será la presión para una misma área. Así pues, cuando la magnitud de la fuerza aumenta el doble, también la fuerza se incrementa en la misma proporción, es decir, el doble. O sea, si decimos de que la fuerza aumenta en un doble, la presión también vuelve a aumentar. O sea, entre más fuerza se genere, más presión es la que se va a hacer, siempre y cuando no varíe el área sobre la cual actúa la fuerza, ¿no? Si no dice así, pues cuando la magnitud de la fuerza aumenta el doble, también la fuerza se incrementa en la misma proporción, es decir, el doble, ¿no? Siempre y cuando no varíe el área sobre la cual actúa la fuerza. La presión es directamente proporcional, eso sí es cierto. La presión es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza e inversamente proporcional al área
sobre la que actúa dicha magnitud de la fuerza. O sea, es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza y es inversamente proporcional al área sobre la que actúa dicha magnitud. Bueno, profesor, este es todo lo que viene a ser la actividad entregable número 02. Espero de que le haya gustado mi exposición y nos vemos en la siguiente. Cuídese mucho, salga con tapabocas, siempre use su alcohol y esperemos de que esa pandemia termine pronto, ya que todos queremos regresar a lo que vendría a ser una normalidad. Tenga buena tarde.